Bien, esto no pretende ser un curso formal de cálculo, pero intentaremos desarrollar aquello estrictamente necesario para poder continuar con nuestros cursos de física. Hablemos de la derivada. Para comprender lo que es la derivada, necesitamos primero hablar de lo que es la recta. Bien, como todos ustedes seguramente ya conocen, esto que está pintado en color rojo es una recta que ha sido dibujada al azar en el plano X y Y. La misma tiene por ecuación una forma y igual a más b por x. Esa es la ecuación de la recta en general, donde a y b son los parámetros de dicha recta. ¿Qué es a? Fíjense ustedes, si reemplazamos x igual 0 en esta ecuación, vale decir, cuando estamos justo en este punto, ¿ya? Y toma el valor de a. Entonces, ¿qué representa a en esta ecuación? La intersección de la recta con el eje y o el eje de las ordenadas. Motivo por el cual a se la llama como ordenada al origen. Otro aspecto que es muy importante de una recta es su pendiente. Vamos a decir así, ¿ya? Cualquier recta en cualquier punto tiene la misma pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Más tarde lo comprenderemos, pero en principio voy a decir que una recta tiene pendiente constante. Dicho de otra forma, tiene un único valor de pendiente que lo caracteriza. Ese es el valor del parámetro b. ¿Cómo determinamos el valor de b? Para eso tenemos que formar un triángulo rectángulo como ustedes pueden apreciar en el gráfico. Y ese triángulo rectángulo pues nos va a generar delta y delta x. Ustedes comprenderán que necesitamos ubicar dos puntos, ¿verdad? A ver, déjenme pintar esto. Si puedo hacerlo de esta manera, voy a escoger en azul. Fíjense que necesitamos nosotros ubicar dos puntos cualesquiera sobre dicha recta. Obviamente, esos puntos tienen coordenadas x1 y e1, si les llamara p1 y p2, x2 y e2. ¿Ya? Entonces, delta y, ¿qué es? A ver, si este fuera el punto p2 y este fuera el punto p1, entonces delta y, ¿qué sería? Delta y sería la coordenada y del punto 2 menos la coordenada y del punto 1. Así es como evaluaríamos delta y de este triángulo, conociendo las coordenadas de los dos puntos. Y lo propio, delta x, se calculará como x2 menos x1, ¿qué quiere decir? La coordenada x del punto 2 menos la coordenada x del punto 1. Bien, una vez que tenemos delta y delta x, entonces, pues podemos calcular la tangente de este ángulo, ¿ya? La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Ajá, opuesto al ángulo, adyacente al ángulo.
Entonces, tangente de este ángulo va a ser delta y sobre delta x. Eso es lo que representa la pendiente o el parámetro b de nuestra recta. Entonces, fíjense que b, al ser la pendiente de la recta, evalúa uno como delta y dividido delta x, lo que es exactamente igual a la tangente de este ángulo. Entonces, no es el ángulo lo que define la pendiente, sino la tangente de este ángulo, ¿ya? A ver, de otra manera, la pendiente también representa la inclinación de esa recta, ¿ya? Algunos valores interesantes. Fíjense que si phi, este ángulo phi, fuera igual a cero, tangente de cero es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestra recta fuere paralela al eje X, que quiere decir que esta recta, para ser phi igual cero, necesita estar orientado paralela al eje X, ¿verdad? En otras palabras, delta y ser igual a cero. ¿Cuándo se consigue eso? Cuando la coordenada en y del punto 2 es igual a la coordenada en y del punto 1. Entonces, una recta horizontal o paralela al eje X, pues tiene pendiente cero. ¿Cuándo sería, digamos, 1? Ustedes saben de que la tangente de 45 grados es igual a 1. Entonces, una pendiente igual a 1 es cuando delta y delta x son iguales. ¿Qué quiere decir? Pues este es un tipo de triángulo en el que delta y es siempre igual a delta x. En otras palabras, estamos hablando nosotros de una recta inclinada a 45 grados. ¿Ah? Ya, entonces tenemos algunos valores muy interesantes, ¿verdad? Claro. Entonces, pendiente igual cero, una recta con inclinación tal que esta está orientada paralela al eje X. Una pendiente de 1 significa una recta que está inclinada a 45 grados. Ahora, la pregunta es, ¿la pendiente podrá ser un número más grande que 1? ¿Hasta cuánto puede ser el valor de la pendiente? Es cuestión de agarrar y ponerle valores. Si yo le pongo, por ejemplo, 60 grados, puedo hallar la tangente de 60 y eso es la pendiente. Mientras ustedes vayan haciendo crecer el ángulo hasta un poco antes de llegar a 90, entonces el valor de la tangente va a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Es que quiere decir? Que la pendiente, después de estar a 45, para ángulos más grandes de 45, pues vale 1, 5, 10 y así sucesivamente. Puede ser un número muy grande. Ahora, ¿qué sucede cuando phi es 90? Es decir, la recta esta está directamente paralela al eje Y. En ese caso, bueno, la pendiente es, si ustedes quieren, infinita. ¿Por qué? Porque la tangente de 90 es un valor que tiende a infinito, es un valor extremadamente grande. Entonces, matemáticamente no van a ustedes a poder calcular usando su calculadora, por ejemplo, ¿ya? Ustedes, si le ponen tangente de 90 a calcular, les va a dar una especie de error, ¿ya? Pero no es que sea error, sino que les está diciendo que es un valor extremadamente grande. ¿Qué quiere decir? Que si esta recta entonces estuviera paralela al eje Y, orientada verticalmente, entonces su pendiente sería un valor tan grande que uno no lo puede siquiera mencionar, ¿de acuerdo? Digamos, infinito, ¿ya? Para un ángulo inferior a 90, digamos 89, pues la pendiente es un valor muy grande, pero no infinito, ¿ya? Eso ustedes lo pueden calcular. Ahora, ¿será que phi puede tomar ángulos por encima de 90? Claro. Imagínense, la recta pasa ahora a pertenecer al segundo cuadrante. ¿Qué quiere decir? Esta recta estuviera orientada, fíjense que la voy a dibujar. Esta recta es como si estuviera orientada de esta manera, ¿verdad? Si la recta está orientada de esta forma, entonces fíjense ustedes de que el ángulo
sería un ángulo más grande que 90. Tangente de ángulos más grandes que 90 son negativos, que quiere decir que tendríamos pendientes negativas. Ajá. O sea que las rectas que están inclinadas hacia la izquierda son rectas con pendiente negativa. Entonces, B puede ser cero, positivo o negativo, dependiendo de, bueno, cuál es la inclinación de la recta. Recuerde muy bien, valores positivos, pues rectas que están inclinadas entre 0 y 90. Valores negativos, pues para rectas que están inclinadas entre 90 y 180 grados, ¿ya? Como esta, por ejemplo. Bien, entonces eso es lo que podemos decir nosotros en relación a la recta, su ecuación y lo que representan los parámetros A y B de la misma. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hablemos de otro aspecto importante para comprender el significado geométrico de la derivada, ¿ya? Y esto es hablar de la recta tangente a una curva en un punto. Fíjense, por favor, ¿ya? Que aquí estamos dibujando una curva cualquiera en el plano X y Y. Esta es una curva cualquiera. La ecuación de esa curva le estamos llamando Y igual f de X. Recuerden, esta es una curva cualquiera, ¿de acuerdo? Y esta es la ecuación que describe a esa curva. Todo mundo sabe que cuando uno agarra y define un punto sobre dicha curva, uno puede trazar una recta que solo pase por ese punto, es decir, que no corte a la curva en ningún punto que no sea él. Esa recta que solo corta a la curva en un solo punto se llama recta tangente a la curva, ¿de acuerdo? Ahora, cuando digo en un punto, pues por supuesto, uno tiene que definir el punto sobre la curva para poder trazar una recta tangente a la curva justo en ese punto. Por eso estoy recalcando, por favor, ¿ya? Este punto pertenece a la recta que acabo de dibujar, pero por supuesto también pertenece a la curva. Entonces, esta recta en rojo es la recta tangente a esta curva en este punto. ¿Ah? Obviamente la ecuación de esta recta también es de esta forma, ¿verdad? También es de la forma y igual a más b por x. Ya, ¿por qué estamos haciendo hincapié en esto? Queremos que ustedes entiendan cuál es la interpretación geométrica de la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, por favor. Dada una curva cualquiera, cuya ecuación general se puede escribir de esta forma. ¿Está bien? Uno fija un punto sobre la curva, agarra y define un punto. Si construimos una recta que solo toque a ese punto de la curva, entonces esa recta es una recta tangente, fíjense. Esta recta es una recta tangente. Si tocara a dos puntos de la misma, entonces ya no sería una recta, sería una secante. ¿Está claro? Bien. Entonces, por favor, es importante que ustedes entiendan. Esta recta en rojo es la recta tangente a esta curva en este punto. ¿Está bien? No se olviden que esa curva tiene pues una ecuación que la representa.
y de manera genérica le estoy poniendo de esta manera. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una curva cualquiera. Si supiera que es una parábola, por ejemplo, entonces yo escribiría la forma general de la parábola, ¿ya? Entonces, esto simplemente significa que todos los puntos de esta curva obedecen a esta ecuación, ¿de acuerdo? Pero lo que más nos interesa es este aspecto, ¿ya? Que a una curva cualquiera, fijado un punto de la misma, siempre se puede construir una recta tangente. ¿Está bien? Ok. Ahora, seguimos, por favor. Tenemos la curva. Tenemos el punto de la curva, por si le estoy llamando un punto de coordenadas x1 y y1. ¿Está bien? Ok. Esta es la ecuación que define la curva. Si trazamos la recta tangente a la curva en este punto, entonces esa es la que está en rojo. Ahí está. Esta es la recta tangente a la curva en este punto. ¿De acuerdo? Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué es la derivada de la función y f de x? Es decir, de esta función. ¿Ah? ¿Qué es? Es simplemente la pendiente de esta recta. Si uno quiere hallar la pendiente de esa recta, ¿qué tiene que hacer? Simplemente tiene que derivar la ecuación que define la curva. ¿Estamos? Ujú. Entonces, fíjense bien, la derivada de la función y f de x es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto cualquiera que nosotros aquí le estamos llamando x1 y y1. ¿De acuerdo? Ahora, normalmente, ¿cómo es que leemos esto? Decimos derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué es la derivada? ¿Qué es, eh, ¿Qué es exactamente lo que hacemos cuando calculamos una derivada? Si tenemos una curva cuya ecuación se conoce, al hacer la derivada, encontramos la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Eso es exactamente lo que uno hace. Bien, espero que lo hayan comprendido, ¿ya? Ahora pasamos al aspecto que más, digamos, nos interesa, y es el de aprender a hacer algunas derivadas. Yo le estoy llamando fórmulas fundamentales de derivadas. Si ustedes se fijan en la literatura y en sus libros de cálculo, pues van a encontrar un montón de fórmulas para derivar ciertas funciones. Para nosotros en física, debido a que aparece muy frecuentemente, voy a decir que 6 son las más importantes, ¿ya? Entonces uno pues puede, es decir, aprender de memoria estas 6. Y así, por ejemplo, la primera dice, ¿qué pasa si la ecuación de la curva es y igual a donde a es una constante? ¿Mm? Entonces la derivada de esta función vale 0. Ah, ya. Entonces, ya uno puede saber, la derivada de una constante, 0. Perfecto, por supuesto. Eso uno lo puede saber. Si tenemos la función y igual x a la n, donde n es un número cualquiera de los reales, ¿qué estoy diciendo? No solo n puede ser 1, 2, 3, 4, que son los naturales, o menos 1, menos 2 y sucesivamente. No, no. Cualquier número real que esté aquí, puede ser, digamos, x a la 1.7, igual funciona. X igual a la menos 0.001, igualito funciona esta expresión. ¿De acuerdo?
Entonces, recuerden muy bien que n puede ser un número cualquiera de los reales. Ahora bien, la derivada de una función de este tipo es de la forma nx a la n menos 1. ¿Qué quiere decir? Esta n viene a multiplicar a este 1, que es el coeficiente de esta función, entonces n por 1, y el exponente disminuye en una unidad. Entonces la derivada sería, por ejemplo, si tuviéramos x a la 3, su derivada sería 3x a la 2. Si tuviéramos una función x a la menos 3, entonces su derivada sería menos 3x a la menos 4. ¿Está bien? Ok. Muchos consideran de que es posible juntar estas dos y transformarla a una sola que tiene esta forma. En lo práctico sí vale la pena, pero se puede ver más adelante que esta es simplemente resultado de una propiedad. Pero sin hacer más problemas, sería bueno que también ustedes pues lo aprendan, ¿verdad? En vez de aprender 1 y 2, pueden aprender esta, en cuyo caso ya serían simplemente 5 en vez de 6. Pero yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. ¿Qué dice? Si ustedes tienen una función de la forma ax a la n, donde a es una constante, n es un número cualquiera de los reales, ¿ya? También constante, por supuesto. La derivada respecto de x sería a por n, ¿ya? Por x elevado a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos y igual 2x al cubo, su derivada sería 2 por 3, que sería 6, 6x al cuadrado. Eso es lo que sería, siguiendo la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿por qué son fórmulas? Porque cuando se nos presente, uno aplica lo que dice la fórmula, ¿de acuerdo? Ok, esto es más fácil todavía, ¿ya? Aquí no hay ejemplos, no hay nada, porque se tiene uno que aprender la forma y se acabó. Cuando y es igual al seno de x, su derivada es el coseno de x, ¿ya? Si y es más bien coseno de x, su derivada es menos seno de x. Esto, ¿cómo uno lo aprende? Pues repitiendo, no sé, pues depende de las personas. Unos necesitan repetir un par de veces, otros tres, pero pienso que todo el mundo lo puede aprender de memoria si lo repiten al menos 5 veces, ¿ya? Entonces es cuestión de decir y igual seno, la derivada del seno de x es coseno de x, repetir 5 veces, pues, ¿ya? Es el consejo que les doy para que de una vez lo sepan y no tengan que estar buscando en sus fórmulas. Si nosotros tenemos, fíjense que esto es ln, es el logaritmo en base es el logaritmo natural o logaritmo neperiano de x. Está por demás decir de que esta x no puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no hay logaritmo de 0 y tampoco logaritmo de un número negativo. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. X aquí es todo valor positivo, ¿ya? Si ustedes quieren, siempre es el valor absoluto. Cuando sea negativo, simplemente sáquenle el valor absoluto y esto va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, toda vez que tienen y igual al logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. ¿Ya? Derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Si este no fuera el logaritmo natural y fuera un logaritmo, digamos, en base 10, pues no, este no es su resultado, ¿ya? Primero hay que cambiar la base. ¿Qué quiere decir? Transformar el logaritmo decimal en un factor por el logaritmo natural de x y eso recién, pues, cumple con esta fórmula, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso, por favor. Por eso que normalmente en ingeniería, pues usamos de manera permanente este logaritmo para no estar haciendo esa transformación. Y finalmente, esta función que es maravillosa, que es y igual a e a la x. Fíjense que su derivada es muy simple, es la misma función. Ustedes pueden derivar 50 veces y siempre les va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces,
Para mí, estas son las derivadas fundamentales. Si uno sabe de memoria estas, bueno, entonces ahí tienen las puertas del paraíso, ¿ya? Ya pueden hacer miles de derivadas diferentes. ¿Cómo? Pues de esta manera. Si hemos aprendido estas derivadas, repito, vamos a nosotros a ampliar el número de derivadas de funciones usando algunas propiedades de derivadas. ¿Ya? Aquí está, algunas propiedades de derivadas. Por ejemplo, miren, esta propiedad fundamental de las derivadas. Si y, que es lo que yo quiero derivar, que depende de x, más bien fuere una suma de funciones. A ver, digamos, y igual, miren, como ejemplo de esto, ¿de acuerdo? X al cuadrado más a la x. ¿Se dan cuenta? ¿Yo qué tengo? Pues tengo una función sumada a otra. ¿Ah? Pero, ¿esto qué quiere decir? Que igualito funcionaría si en vez de más yo tuviera menos. A ver. Así. Eso es lo que dice aquí. Que esto que está con más también funciona con menos. Pero quieren que les diga además, esto que estamos haciendo con dos funciones, también funciona idénticamente con 3, con 4, con 5, con 6 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, no solo funciona para dos funciones sumadas o restadas, sino que puedo sumar 3 funciones, sumar 4 funciones, 25 funciones, no, igualito funciona, igual, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué dice que hay que hacer toda vez que uno tiene que derivar una función que es el resultado de una suma o resta de funciones? Dice que debo derivar esto de manera independiente y sumar o restarlo tal y como indica acá. Entonces, la derivada de una función que es la suma o resta es la suma o resta de sus derivadas. Ahí está, es muy simple. Claro, si yo tuviera, por ejemplo, que hacer la derivada de y respecto de x, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, si ya hemos aprendido, porque esta función ya debería saber derivar, y esta también ya debería saber derivar, entonces fíjense que ahí está el resultado. Esa sería la derivada de y respecto de x siguiendo esta lógica. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos por la segunda propiedad que es muy, muy importante, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice? Lo que yo quiero derivar es un producto de funciones, ¿ya? ¿Qué significa? En mi ejemplo, fíjense por favor, en mi ejemplo, eso sería por, claro, y1 sería x cuadrado y y2 sería e a la x. Es un producto de funciones. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo hago para derivar una función que es un producto de funciones? Nuevamente, así como estoy haciendo para 2, funciona para 3, para 4, para cualquier número. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se procede? Fíjense, por favor, el resultado. Dice que la derivada de y respecto de x se obtiene derivando primero esta función y1 respecto de x y manteniendo y2 tal como estaba. A eso hay que sumar un término que sería manteniendo el primero
sin derivar y derivando el segundo, fíjense, ¿ya? Ajá, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tuviera que derivar y respecto de x, en este mi ejemplo, ¿qué sería? Derivamos primero esta función. Entonces, ¿qué tendría? Aquí yo siempre voy a usar paréntesis para diferenciar, ¿de acuerdo? Punto que dice mantenga la otra tranquila, sin que le pase nada. Entonces, e a la x. Ahora sume, me está diciendo. Mantenga el primero sin que le pase nada. Entonces, ahí está. X cuadrado por la derivada de esta. Sabemos que su derivada es la misma función, o sea que ahí está. Ahí está. Este es el resultado de aplicar esta propiedad a un producto. ¿Mm? ¿Está bien? Ok. Eso, si queremos hacer un ejemplo, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo ustedes lo van a aprender? Pues practicando tantas veces como sea necesario hasta que lo aprenden de memoria. Ya les he dicho, algunos necesitan solo un par de veces, otros necesitamos hacerlo más veces, pero cada uno de ustedes sabe cuánto necesita. Cuando ya lo sepan, pues ahí acabó. Ya saben la propiedad, ¿de acuerdo? Y solo luego es practicar, 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 dándose distintas funciones o copiando, pues de un libro cualquiera de cálculo porque se cansan de tener ejercicios, ¿verdad? De los libros de cálculo. A mí lo que me interesa es que hayan aprendido, ¿qué cosa? Las 6 fórmulas y al menos estas 3 propiedades. Bueno, pero terminaré. La tercera propiedad es el caso en el que la función que yo quiero derivar es una función de función. Claro, fíjense por favor. F ya no es directamente una función de X, sino que el argumento de F es otra función que le estoy llamando g de X. Ah, en el peor de los casos vamos a encontrar que G no tiene como argumento directo la variable independiente, sino otra función, digamos h de x. Pero lo que voy a hacer aquí, para 2, que creo es más que suficiente, para 2, ¿ya? Es eh, la explicación que voy a dar es para esta situación, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer de la misma forma para más funciones, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero para que vayamos entendiendo bien, por favor, voy a poner yo en evidencia una función de función. Miren, raíz cúbica ¿de qué? De x más 1. ¿Cómo uno reconoce que esto es una función de función? ¿Esto es directamente x? No, no es x más 1. Ah, ya. Entonces, si lo que aparece como argumento de esta función no es directamente x, entonces es una función de función. A ver, otro ejemplo. Digamos y igual seno de 3x. A ver, me voy a fijar. ¿Esto es x? No, no es x, esto es 3x. Por lo tanto, esto es otra función. ¿Podríamos hacerlo más complicado? Claro que podríamos hacerlo más complicado. Agarramos y aquí sumamos, digamos,
x cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Esto es más evidente, pues esto no es directamente el argumento, no es x, es una otra función de x. Por tanto, esto es una función de función, ¿ya? Espero que lo entiendan, por favor. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno quiere derivar una función de función? ¿Qué dice acá? Debemos hacer un cambio de variable. ¿Para qué? Para transformar a la forma acostumbrada. Digamos, si en la función interna nosotros hacemos este cambio de variable, digamos, le llamo z igual g de x, ¿cómo queda esto? Esto queda como y f de z. ¿Esto ya es de la forma que conocemos? Claro, esto ya es de la forma. Solo que en vez de x es z, pero ya es de la forma que conocemos. O sea que podemos aplicar las fórmulas que hemos aprendido o alguna de estas propiedades, si fuera el caso. Ok, ¿cómo se halla la derivada de y respecto de x? Fíjense, la derivada de y respecto de x sería la derivada de la función f. En este caso, en nuestro ejemplo, sería la derivada de la raíz cúbica. Ya, pero algunos dirán, pero no tenemos como fórmula eso. Ajá. Uno tiene que tener la habilidad para transformar aquellas cosas que parecen más complicadas en algo que uno ya sabe, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, ¿ya? Y pues de la forma, si ustedes quieren, a esto le llamo z, z a la 1/3, claro. Fíjense, si sigo este ejemplo, estoy diciendo que le vamos a llamar z a x más 1, y por lo tanto, y quedaría ¿de qué forma? Y quedaría como z a la 1/3. ¿Está bien? A eso me refiero. Esta es la forma x a la n, ¿verdad? Solo que en vez de x es z. Les dije que funcionaba para un n con valor cualquiera. Pues aquí está, 1/3 es 0,333333 y eso sucesivamente. Entonces, ¿va a funcionar? Claro que va a funcionar. Ahora bien, a mí no me piden hacer la derivada de y respecto de z, no, me piden hacer la derivada de y respecto de x. Entonces, una vez que uno ha hecho este cambio de variable, ¿qué es lo que uno obtiene? Pues la derivada de y respecto de x va a ser la derivada de mi función respecto de z, y a eso tengo que multiplicar la derivada de z respecto de x. Aquí está, z depende de x. Entonces, esto que está aquí me va a dar a mí esta derivada, ¿ah? Y esta derivada vendrá de aquí. Voy a dibujar de otro color para que no nos confundamos, ¿verdad? Esto pues va a permitir obtener aquello. Y al final, nunca hay que olvidarse que tenemos que retornar a la variable original. ¿Qué quiere decir? Que en el resultado, pues uno tiene que reemplazar otra vez, si sale función de z, z igual el cambio de variable efectivo. ¿Ya? A ver, en nuestro ejemplo, ¿qué necesitamos para obtener derivada de y respecto de x? En nuestro ejemplo, eso lo voy a poner aquí, en nuestro ejemplo sería, primero necesitamos derivar de la función respecto de z. Entonces, df respecto de z sería igual. ¿Dónde está nuestra función que depende de z? Aquí. Sería 1/3 por z a la 1/3 menos 1. ¿Eso qué significa? Z a la menos 2/3. Ahí está. Pero ya les había dicho
de que antes de sustituir en esta ecuación, lo llevemos nomás a las variables originales. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que poner ya 1/3 por x más 1 a la menos 2/3. Ya está. Ya está en las variables. A eso me refería con retornar a la variable original. Ya está en la variable original. ¿Qué falta? dz respecto de x. Si yo me fijo aquí, dz respecto de x, ¿de dónde saco esto? Pues de aquí saco, ¿verdad? De aquí estoy sacando esto. Y esto está saliendo de acá, por si acaso, ¿verdad? Ya, a ver, entonces, si me fijo bien, es una suma, derivo el primero y eso es 1, ¿verdad? Más derivo el segundo y sale 0, entonces es 1 nomás. Entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería reemplazando 1 por esto, es eso nomás. Entonces tendríamos el resultado 1/3 por 1 dividido, porque esto es lo que es, ¿ya? Sería raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Esto es esto, ¿verdad? Ahí está. Esa sería la derivada de y respecto de x. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reemplazando esto aquí y estoy reemplazando esto aquí. Hago la multiplicación y luego estoy transformando para que no se vea tan feo, sino como uno está acostumbrado. Ahí está, ahí está. Esos son nuestros ejemplos. ¿Ya? Bien, entonces, eso sería. Estas son las propiedades que me interesa ustedes sepan aplicar. Con eso, no solo hemos aprendido a derivar 6 funciones. Con estas propiedades hemos aprendido a derivar ya un número muy, muy grande de funciones, ¿verdad? Entonces pienso que esto es suficiente, digamos, en cuanto a las derivadas.